Bienvenido a nuestro canal, Salud y Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente. ¿Cómo realizar una evaluación del riesgo de seguridad? ¿Qué es un peligro? ¿Qué es un riesgo? ¿Cómo realizar una evaluación de riesgos? ¿Cómo controlas el riesgo? Definición de un peligro. Un peligro es cualquier fuente, situación o acto con un potencial de daño en términos de daño humano o mala salud o una combinación de estos. Cualquier cosa que pueda causar daño. Para que un peligro cause daño, debe ocurrir un evento peligroso de seguridad. La probabilidad es la posibilidad de que ocurra el evento peligroso. ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad de ser comido por el cocodrilo del Nilo cuando se visita África es alta, mientras que ser atacado por un oso polar es casi imposible. ¿Qué es el efecto /gravedad/consecuencia? Diamante negro. El efecto, gravedad o consecuencias, es el resultado del evento de seguridad. Diamante negro. El efecto puede ser más o menos severo. Diamante negro basado en el efecto, gravedad o consecuencia. Los eventos de seguridad se clasifican en las siguientes clases: fatalidad, accidente mayor o menor, incidente, casi pérdida, daño a la propiedad. Diamante negro. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosos y la gravedad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento o la exposición. El riesgo es igual a los tiempos de probabilidad. Ejemplo de peligros y riesgos. Diamante negro. Peligro, caída de la escalera. Diamante negro. Efecto, fractura o muerte. Diamante negro. Riesgo, probabilidad de fractura o muerte por caída de la escalera expresada en un número. En resumen, una fractura no es un peligro, es el efecto de la caída desde la altura, normalmente superior a 1,82 metros. Diamante negro. El peligro es la posible caída desde la altura. Otros ejemplos de peligros y riesgos. Peligro, posible contacto con una varilla de hierro afilada en la obra. Efecto, para ser herido. Riesgo, expresado en un número. ¿Qué es una evaluación de riesgos? Una evaluación de riesgos es un examen cuidadoso de cualquier cosa en su entorno de trabajo que pueda causar lesiones o mala salud. ¿Por qué la evaluación de riesgos? Una evaluación de riesgos ayuda a proteger usted, sus colegas, su negocio. Cuando estamos realizando una buena evaluación de riesgos no solo podemos identificar los peligros, sino también hacer una priorización para trabajar primero en el más peligroso y reducir el riesgo a un nivel aceptable. La evaluación de riesgos también es un requisito legal. Analizar y evaluar el impacto de los riesgos. Una vez que haya identificado los riesgos para su negocio, debe evaluar el posible impacto de esos riesgos. Es necesario separar los riesgos menores que pueden ser aceptables de los riesgos mayores que deben gestionarse de inmediato. Análisis del nivel de riesgo. Para analizar los riesgos, es necesario calcular la probabilidad de que suceda, haciendo referencia a su frecuencia o probabilidad y las consecuencias que tendría, o el impacto de los riesgos que ha identificado. Esto se conoce como el nivel de riesgo, y se puede calcular utilizando esta fórmula. Nivel de riesgo igual a probabilidad de las consecuencias. El nivel de riesgo se describe a menudo como bajo, medio, alto o muy alto. Debe analizarse en relación con lo que está haciendo actualmente para controlarlo. Tenga en cuenta que las medidas de control disminuyen el nivel de riesgo, pero no siempre lo eliminan. Un análisis de riesgo puede documentarse en una matriz, como esta, ejemplo de escala de probabilidad. Nivel 4. Probabilidad, muy probable. Esto sucede más de una vez al año en esta empresa. Nivel 3. Probabilidad, probable. Esto sucede aproximadamente una vez al año en esta empresa. Nivel 2. Probabilidad, improbable. Esto sucede cada 10 años o más en esta empresa. Nivel 1. Probabilidad, muy poco probable. Esto solo ha sucedido una vez en esta industria.
Consecuencias ejemplo de escala de solo 4 calificaciones. Hay otros con 5 nivel de calificación que son más precisos. Nivel 4. Consecuencia grave. Es probable que el impacto cause que las empresas dejen de operar o que se sientan pérdidas financieras significativas. Nivel 3. Consecuencia alto. Esto tiene un impacto importante en su negocio con grandes pérdidas financieras. Nivel 2. Consecuencia moderado. Esto tiene un impacto moderado en su negocio con algunas pérdidas financieras. Nivel 1. Consecuencia bajo. Esto tiene un impacto insignificante en su negocio con pérdidas financieras mínimas. Nota: las calificaciones varían para diferentes tipos de negocios. Las escalas anteriores usan 4 niveles diferentes, sin embargo, puede usar tantos niveles como necesite. Encontrará ejemplos en las siguientes diapositivas. También use descriptores que se adapten a su propósito. Por ejemplo, se pueden medir las consecuencias en términos de salud humana o impactos ambientales, en lugar del valor en dólares. Evaluación de riesgos. Una vez que haya establecido el nivel de riesgo, debe crear una tabla de calificación para evaluar el riesgo. Evaluar un riesgo significa tomar una decisión sobre su gravedad y las formas de manejarlo. Por ejemplo, puede decidir que la probabilidad de un incendio es improbable, una puntuación de 2, pero las consecuencias son graves, una puntuación de 4. Usando las tablas y la fórmula anterior, un fuego por lo tanto tiene una calificación de riesgo de 8. Esto significa 2 veces 4 igual a 8. Ejemplo de tabla de clasificación de riesgos. Cuando hemos utilizado una escala que se calienta a 4 en lugar de 5, la calificación de riesgo entre 12 y 16 es severa y necesita una acción correctiva inmediata. La calificación de riesgo entre 8 y 12 es alta y necesita medidas correctivas dentro de un mes. La calificación de riesgo entre 4 y 8 es moderada y necesita medidas correctivas en un plazo de 3 meses. La calificación de riesgo entre 1 y 4 es baja y no requiere actualmente medidas correctivas. La siguiente matriz de riesgo, que es más precisa con 5 nivel de calificación, se utiliza con frecuencia. Esta es la matriz de riesgo con una escala de 5. Se obtiene multiplicando el número de probabilidad con el número relacionado con la gravedad o la consecuencia. Ejemplo: si la probabilidad es improbable o una calificación de 2, y cuando la gravedad es mayor o una calificación de 4, se obtiene un número 8 en amarillo. Por lo tanto, el ranking de riesgo es medio. Cualquier calificación de riesgo entre 1 y 4 es baja. Cualquier calificación de riesgo entre 5 y 12 es media y una calificación de riesgo entre 15 y 25 es alta. Nota: algunas evaluaciones de riesgos utilizan 5 calificaciones y son más precisas que otras que utilizan solo 4 calificaciones. Nivel de probabilidad. Tasa de 5. Significa frecuente, más del 75%. Muy probable que ocurra o ya sucedió. Tasa 4. Significa probable, que oscila entre 51% y 75%. Más de lo probable que ocurra. Tasa 3. Significa raramente, tiene 50% probabilidad de ocurrir o no ocurrir. Tasa 2. Significa improbable, que oscila entre 10% y 49%. Menos probable que no se produzca. Tasa 1. Significa que improbable tiene una probabilidad de hasta 10% de ocurrir. Es improbable. Consecuencias / gravedad / impacto en los seres humanos. Tasa 1. Significa una persona solo lesionado pero no LTI. Pérdida de tiempo de lesión igual a licencia médica. Tasa 2. Significa una persona solo lesionado pero 1 a 2 LTI. Pérdida de tiempo de lesión igual a licencia médica, con efecto de salud reversible ligero. Tasa 3. Significa una persona sola lesionada con 3 LTI. Pérdida de tiempo de lesión igual a licencia médica, con efecto reversible moderado de salud. Tasa 4. Relacionada con una víctima mortal o una persona tiene un efecto de salud irreversible. Tasa 5.
relacionada con mortalidad múltiple o muchos hospitalizados con efecto de salud irreversible. Consecuencias /gravedad impacto en el medio ambiente. Tasa 1. Está relacionado con un impacto ambiental menor y fácil de reparar. Tasa 2. Se relaciona con un impacto ambiental moderado dentro de la zona de operación. 3. Está relacionado con un impacto ambiental significativo fuera de la zona de operación. Tasa 4. Está relacionado con un impacto ambiental importante, fuera de la zona de operación, y casi irreversible. Tasa 5. Es catastrófico para el medio ambiente y imposible de contener. En la evaluación de riesgos tenemos una identificación de peligros, cualquier medida de control relacionada con las condiciones básicas del proceso o equipo que tiene que ser evaluado. Después de la identificación del peligro, tenemos que determinar el nivel de riesgo básico multiplicando la probabilidad con su gravedad. Tenemos que establecer contramedidas relacionadas que nos permitan reducir el nivel de riesgo a un riesgo aceptable o a un riesgo marginal mediante el uso de una metodología diferente. El más eficiente es el llamado Fine-Ikini que encontraremos en las siguientes diapositivas. En cuanto a un ejemplo de cómo llevar a cabo una evaluación de riesgos, tenemos en la tabla dos tareas, una relacionada con la excavación, y otra relacionada con la reparación del techo. Al considerar las condiciones básicas en vigor, hemos encontrado el nivel de riesgo y, después de usar contramedidas, hemos reducido el nivel de riesgo a un riesgo aceptable. Sepa que cualquier riesgo crítico o nivel de riesgo inaceptable es una amenaza para los empleados, y el proceso debe detenerse y reanudarse después de haber arreglado ese riesgo. La evaluación del riesgo debe tener en cuenta la importancia del negocio para su negocio, el grado de control que tiene sobre el riesgo, pérdidas potenciales para su negocio, las ventajas o posibilidades que presenta el riesgo. Una vez que haya identificado, analizado y evaluado sus riesgos, debe priorizarlos. A continuación, puede decidir los métodos que utilizará para hacer frente a riesgos inaceptables. ¿Cómo controlas el riesgo? Utilice jerarquía de control. Controlar las exposiciones a los peligros en el lugar de trabajo es vital para proteger a los trabajadores. La jerarquía de los controles es una forma de determinar qué acciones controlarán mejor las exposiciones. La jerarquía de los controles tiene 5 niveles de acciones para reducir o eliminar los peligros. El orden de acción preferido basado en la eficacia general es: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, equipo de protección personal, EPP. El uso de esta jerarquía puede reducir la exposición de los trabajadores y el riesgo de enfermedad o lesión. En la imagen, tenemos la jerarquía de control de riesgos. El EPP es menos eficiente que los controles administrativos, y los controles administrativos también son menos eficientes que los controles de ingeniería. Estos también son menos eficientes que la sustitución y la sustitución es menos eficiente que la eliminación del riesgo. Eliminación. La eliminación elimina el peligro en la fuente. Esto podría incluir cambiar el proceso de trabajo, por ejemplo, dejar de usar una sustancia química tóxica, un objeto pesado o una herramienta afilada. Es la solución preferida para proteger a los trabajadores porque no puede haber exposición. Sustitución. La sustitución está utilizando una alternativa más segura a la fuente del peligro. Un ejemplo es el uso de tintas de impresión de origen vegetal como sustituto de las tintas a base de disolventes. Al considerar un sustituto, es importante comparar los posibles nuevos riesgos del sustituto con los riesgos originales. Esta revisión debe considerar cómo el sustituto se combinará con otros agentes en el lugar de trabajo. Los sustitutos eficaces reducen el potencial de efectos nocivos y no crean nuevos riesgos. Ejemplo de carretilla elevadora que puede reemplazar la manipulación manual. Controles técnicos. Los controles de ingeniería reducen o evitan que los peligros entren en contacto con los trabajadores. Los controles de ingeniería pueden incluir la modificación del equipo o del espacio de trabajo, el uso de barreras de protección,
ventilación y más. Los controles de ingeniería pueden costar más por adelantado que los controles administrativos o los EPP. En esta imagen, una campana de humos de laboratorio es un ejemplo de un control de ingeniería que utiliza ventilación de escape local combinada con un recinto para aislar a un trabajador de gases o partículas transportadas por el aire. Controles administrativos. Los controles administrativos establecen prácticas de trabajo que reducen la duración, frecuencia o intensidad de la exposición a los peligros. Esto puede incluir formación en el proceso de trabajo, rotación de empleos, garantizar descansos adecuados, limitar el acceso a zonas o maquinaria peligrosas, velocidad de la línea de ajuste, comunicación de riesgos, trabajo seguro, procedimientos, permisos, buen trabajo de limpieza, prácticas de higiene personal. EPP. El EPP es un equipo usado para minimizar la exposición a peligros. Ejemplos de EPP incluyen guantes, gafas de seguridad, protección auditiva, cascos y respiradores. Cuando los empleados usan EPP, los empleadores deben implementar un programa de EPP. Si bien los elementos del programa de EPP dependen del proceso de trabajo y del EPP identificado, el programa debe abordar evaluación de riesgos laborales, selección y utilización de los EPP, inspección y sustitución de EPP dañados o desgastados, formación de los empleados, seguimiento del programa para una eficacia continua. Los empleadores no deben depender únicamente de los EPP para controlar los peligros cuando existen otras opciones de control eficaces. El EPP puede ser efectivo, pero solo cuando los trabajadores lo usan correcta y consistentemente. Los EPP pueden parecer menos costosos que otros controles, pero pueden ser costosos con el tiempo. Esto es especialmente cierto cuando se utiliza para múltiples trabajadores a diario. ¿Cómo se controla el riesgo? Nivel aceptable. Diamante negro. Eliminar el peligro es siempre la solución preferida. Diamante negro. Entonces, ¿por qué no limitar nuestra elección a la eliminación? Diamante negro. Los riesgos deben reducirse en la medida en que sea razonablemente viable. Diamante negro. Todos los riesgos deben evaluarse y reducirse a un nivel aceptable utilizando la mejor solución. También desde el punto de vista de los recursos, coste, tiempo, esfuerzo. Calcular el nivel de riesgo. Para cada estimación de riesgo, frecuencia, probabilidad y gravedad. 1. Índice de probabilidad. Diamante negro. ¿Qué tan alta es la probabilidad de que un operador tenga un accidente porque de un peligro específico durante una operación específica? Diamante negro. El índice está relacionado con un posible incidente. 4. Es un evento que sucede con bastante frecuencia. 3. Es un evento que sucede a veces. 2. Es un evento que sabemos que ha sucedido al menos una vez en el pasado. 1. Sabemos que nunca ha sucedido en el pasado, pero no podemos excluir que puede en el futuro. 0,1. No es posible o es tan poco probable que apenas creería que puede suceder. 2. Índice de frecuencia. Diamante negro. ¿Con qué frecuencia un operador está expuesto a un peligro específico durante una operación específica? Negro. El valor está relacionado con la actividad realizada por el operador. 5. Actividad realizada varias veces por turno. 4 actividades realizadas 1 a 3 veces al día. 3 actividades realizadas 1 a 3 veces por semana. 2 actividades realizadas 1 a 3 veces al mes. 1 actividad realizada 1 a 3 veces al año. 3. Índice de gravedad. Diamante negro. En caso de que ocurra el incidente, ¿cuáles son los efectos? Diamante negro. El índice está relacionado con el peor efecto posible para el operador involucrado. 20 muerte, efectos permanentes muy severos como ceguera, amputación mayor, parálisis. 15 efectos permanentes menos graves como amputación de dedos, quemaduras, fracturas múltiples. 10 efectos menores o graves pero no permanentes como huesos rotos, cortes severos.
5 efectos menores como cortes pequeños, quemaduras menores, contusiones. 0,1 efectos insignificantes o ninguna lesión en absoluto. La evaluación debe hacerse para cada peligro o actividad. El equipo evaluará lo siguiente: frecuencia, probabilidad, severidad, diamante negro a propósito. Esta presentación se refiere a la metodología de Fine y Kimi para la evaluación del riesgo. Se trata del método eficaz basado en la evaluación del riesgo y que reduce considerablemente el riesgo a un nivel marginal y aceptable. Las medidas de control de peligros existentes reducen los riesgos, ya que reducen la probabilidad o la gravedad de una lesión. A continuación, una guía para los factores de reducción: el factor más bajo, el más alto la reducción. Diamante negro: factores de reducción de la probabilidad. Procedimientos: 0.8. Formación: 0.7. Permisos: 0.6. Verificaciones, vigilancia: 0.5. Dispositivos de seguridad diseño: 0.4 a 0.1. Factores de reducción de la gravedad. Equipo de protección personal: 0.7. Protección colectiva: 0.7. Dispositivos de seguridad diseño: 0.4 a 0.1. Calcular el nivel de riesgo global. El nivel de riesgo se calcula como: el nivel de riesgo es igual a los tiempos del índice de frecuencia índice de probabilidad veces reducción de probabilidad veces índice de gravedad veces reducción de gravedad. Phi significa índice de frecuencia. Pi significa índice de probabilidad. PR significa reducción de probabilidad. Psi significa índice de gravedad. Los riesgos se priorizan en función del nivel de riesgo calculado utilizando la Meikini. Nivel de riesgo superior o igual a 200 es inaceptable. La actividad debe detenerse inmediatamente y no reiniciarse a menos que se hayan implementado contramedidas efectivas. El nivel de riesgo por encima o igual a 120 es muy alto. Las contramedidas se implementan lo antes posible. Considere la posibilidad de detener la actividad. Nivel de riesgo superior o igual a 75 significativo. Contramedidas previstas lo antes posible. El nivel de riesgo por encima o igual a 35 es marginal. Las contramedidas se planifican pero con menor prioridad. Nivel de riesgo por encima de 35 es aceptable, situación que debe mantenerse tal cual. Nivel de riesgo igual a 0.1 ningún riesgo en absoluto. Si te ha gustado, no te olvides de pulsar el botón me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal, y tocar la campana para ser notificado de los nuevos vídeos disponibles. Al siguiente vídeo.